Apéndice 1. Conociendo el vaso por dentro y por fuera. El libro Mensajera del Señor. Escrito por Herbert T. Douglas. Y publicado en el mundo hispano por las editoriales Haces PPP Ayatpa. Es una de las mejores obras de referencia para los que desean de verdad saber quién fue Elena G. de White. Además de ser doctor en teología, el autor fue profesor de espíritu de profecía en seminarios. Director de colegio. Editor asociado de la revista Adventista, a versión en inglés y editor de libros de la Pacific Press. El libro mencionado surgió como resultado de un amplio proyecto de investigación sobre una profetisa de los últimos días, y es riquísimo en su contenido. A continuación, les presento un breve resumen de algunos tópicos abordados en el libro y que están relacionados con la historia de Anna Beatrice. Entre paréntesis se indica el número de la página en la que se encuentra la información o el texto. A veces, cuando queramos agregar datos, serán mencionadas otras fuentes, pero, siempre que no se especifiquen estas otras fuentes, me refiero a Mensajera del Señor. Recomiendo que leas la obra completa del Pr. Douglas. Sin duda alguna, nuevos horizontes se te abrirán y tú entenderás por qué Elena de White fue verdaderamente un vaso elegido por Dios. Lo que aparecerá a continuación y hasta el final del libro, sobre todo el apéndice 3, fue adaptado para la versión castellana de este libro, Vaso de barro. Características personales. Estatura. Elena de White tenía 1,57 metros de altura, páginas 62, 102. En los últimos años de vida, la señora Elena fue descrita como pequeña y frágil. Estructuralmente baja, de complexión un tanto robusta, pero no obesa, página 126. Sus vecinos de Napa Valley se acordaban de ella como la pequeña señora de cabello blanco, que siempre hablaba muy amorosamente de Jesús. Heartwarming Stories of Adventist Pioneers, a relatos inspiradores de pioneros adventistas. T2. Página 56. Semblante. Recordada como teniendo facciones redondeadas y llenas, dejaba escapar de vez en cuando una sonrisa dulcísima. Algunos reparaban en su nariz, pero rápidamente lo olvidaban, creyendo que ella era realmente bella, digna, y todos concordaban en que el rostro parecía iluminársele. Página 126. Ojos. Ella tenía bellos ojos castaños o marrones, pardos y una mirada distante, una mirada leal, penetrante. Sus ojos eran grandes y se volvían más grandes cuando se ponía seria o estaba emocionada, y disminuían cuando ella sonreía. Página 126. Cabello. Había unanimidad sobre el cabello de Elena de White. Usaba una red sobre el cabello bien arreglado, con un estilo simple de peinado, cabello oscuro y siempre partido, y peinado hacia atrás con sencillez, terminado en una trenza anudada en la parte posterior del cuello. Página 126. Vestimenta. Algunas personas se refirieron al tejido de su ropa describiéndolo como seda negra o terciopelo, una ropa de 2 piezas, y que el vestido no parecía adornarla, sino que ella parecía adornar el vestido. Para acentuar el negro, la señora Elena usaba muchas veces puños y cuellos de color blanco. Otros accesorios mencionados son una cadena de oro para el reloj, junto con un reloj de plata en algún bolsillo, y un prendedor sencillo. Página 126. Actitud al predicar. Los centenares de entrevistados recuerdan a la señora Elena de la misma forma. Usaba pocos gestos, no balanceaba ni los brazos ni las manos, y tenía un porte natural y gentil y maneras afables. En la mayoría de los casos, ella predicaba sin ayuda de anotaciones, aunque en algunas ocasiones leía algún manuscrito. Con la Biblia abierta, hablaba con tal poder y lógica que cautivaba a sus auditorios. Página 126. Timbre de voz. Era agradable y persuasivo. Según el médico S.P.S. Edwards, ella tenía una voz que servía tanto para conversar como para hablar en público. En la conversación. Ella era una mezzosoprano, con un tono dulce, no monótono, sino especialmente evidente por causa de su dulce sonrisa y el toque personal que ella ponía en lo que decía. Cuando predicaba, la señora Elena impostaba la voz, usando el diafragma, y su voz se transformaba en un contralto profundo con un maravilloso poder de repercusión. Podíamos escucharla siempre. Páginas 125, 126.
Ella llegó a predicar para un público de 20.000 personas sin cualquier tipo de equipamiento para amplificar su voz. Y todos pudieron escucharla. Página 124. Preocupación constante por los otros, sus vecinos y compañeros de viaje eran bendecidos por sus útiles iniciativas. En realidad, la constante y servicial preocupación que ella sentía por el bienestar espiritual de los otros se transformó en una característica definida en su vida. Página 70. 71. Ávida lectora, apreciaba las revistas religiosas. Después de que Urias Smith, veterano redactor de la Review and Herald, terminaba de leer los periódicos que llegaban a su escritorio, él se los pasaba a la señora Helena para mantenerle informada al respecto de la marcha de los acontecimientos religiosos y políticos. Página 73. Cuando los hijos de los White eran jóvenes, su madre les leía muchas revistas religiosas, buscaba historias con enseñanzas morales que pudieran ser apropiadas para el sábado. Recortaba los artículos provechosos y los pegaba en cuadernos de recortes. Página 111. Sensible, era una mujer extraordinariamente sensible, abierta a todas las emociones humanas. La capacidad que ella poseía de verbalizar sus diversas experiencias indica una aptitud poco común para la empatía, ya sea por una experiencia triste o por una alegre. Página 73. Experimentada en el desánimo, la pobreza y la soledad, sus palabras de consejo, muchas veces de reprobación, eran frecuentemente combatidas con chismes y calumnias. Eso la afectaba físicamente. Página 74. En el inicio de la vida de casados, la pobreza era tanta que, para comprar una pieza de tejido con el fin de hacer una simple ropa para el primer hijo, ella estuvo obligada a cortar el suplemento de leche por 3 días. Páginas 74, 75. Ella sabía de lo que estaba hablando cuando aconsejaba a las personas a andar por fe contra todas las apariencias. Aunque enfrentó dificultades, la señora Helena se mantuvo firme. Era considerada por su familia la alegría de la casa. Y sus vecinos y compañeros de trabajo también la apreciaban mucho y la consideraban una fuente de aliento. Página 76. Económica y generosa, Helena de Witte era económica porque deseaba contribuir tanto como le fuera posible con las personas muy carentes de dinero y con las crecientes necesidades de la recientemente formada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Página 81. Algunas mujeres, percibiendo que ella manifestaba buen gusto y economía cuando compraba, frecuentemente querían la ayuda de ella para realizar sus propias compras. Página 103. Paciente, no se quejaba ni criticaba a quienes no seguían sus consejos. Página 83. Cuidadosa en relación con el ejemplo personal que daba. Mientras Helena estuvo en Europa, 1885, alguien le regaló un reloj de oro. Eso, sin embargo, se transformó en tema de conversaciones, de tal manera que, para no ser mal comprendida o que ello se transformara en una piedra de tropiezo, ella lo vendió. Página 87. Valiente y perseverante, la señora Helena se preocupaba especialmente por la salud de su esposo, e hizo todo lo que estaba a su alcance para que él se recuperara del agotamiento nervioso del cual, a veces, era víctima. Ella fue enfermera, confidente, terapeuta natural y nutricionista de ese esposo. No cualquier persona podría enfrentar falsas acusaciones y constantes calumnias y, a pesar de todo, mantener la valentía y la disposición para proseguir sin desviarse del foco. Página 87. Tacto y bondad, la señora Helena siempre revelaba estas nobles cualidades al dar consejos y en su trato con diferente tipo de personas. Páginas 89 a 92. Portavoz de Dios, con su magnífico don de predicar y su aptitud para dirigir auditorios, induciéndolos ora a un razonamiento sólido, ora a la más profunda emoción. Ella parecía bastante segura de sí misma como mensajera del Señor y, sin embargo, no llamaba la atención sobre ella ni enaltecía su propia autoridad. La única cosa que hacía era colocarse como portavoz de Dios, pensando solo en su palabra e intentando exaltar solamente a Jesús, con el fin de que pudiésemos contemplarlo únicamente a Él. Página 125. Buen humor, ella era una persona con buen humor. Vean solo 2 situaciones, entre varias otras posibles, que comprueban esa característica. La señora de Witte sabía cómo lidiar con situaciones públicas potencialmente embarazosas. Su hijo Guillermo muchas veces acompañaba a su madre en los trayectos de predicación.
Durante un sermón de sábado. En Santa Elena, California. Guillermo se sentó en la plataforma mientras la madre hablaba, percibiendo la onda de risas reprimidas en la congregación. La señora de White se dio vuelta y encontró al hijo durmiendo. Ella pidió disculpas con un toque de humor, cuando Guillermo era un bebé. Yo acostumbraba traerlo a la plataforma y dejarlo durmiendo en una cesta debajo del púlpito. Y él nunca perdió el hábito. Página 95, ver, además. Glenn Baker. The Humor of Ellen White, el humor de Elena de White. Adventist Review, a revista adventista. 30 de abril de 1987. En sus últimos años en Elmshaven, Elena recibía tratamientos de fricción con guantes fríos. Eso significaba quedar dentro de una bañera mientras alguien le aplicaba agua fría y después la friccionaba con guantes para aumentar la circulación sanguínea. 2 veces por semana ella recibía una fricción con sal, fomento salino. Cierto día, sintiendo una diferencia en el líquido, mojó el dedo y lo llevó a sus labios. La enfermera había usado azúcar por equivocación. Con buen humor, la señora Elena hizo la siguiente observación: «¿Estabas intentando endulzarme?» «No». Página 95. Hijos. Henry E. Enrique y Nichols, 1847 a 1863, murió de neumonía a los 16 años. James E. Jaime. Jacobo. Santiago E. Edson, 1849 a 1928, aprendió con el padre el oficio de impresor cuando tenía 14 años. Se transformó en un popular escritor y compositor adventista. El trabajo perseverante que realizó en favor de los negros en los estados del sur fue inigualable. Su taller gráfico dio origen a la antigua Southern Publishing Association. William E. Guillermo E. Clarence, 1854 a 1937, tenía una notable capacidad administrativa. Fue elegido para diferentes y pesadas responsabilidades en el liderazgo de la Iglesia. Después de la muerte de su padre, él se transformó en el compañero de viajes y consejero de confianza de su madre. Después la muerte de la señora Elena, en 1915. Fue nombrado secretario del Patrimonio White y supervisó sus actividades por más de 2 décadas. John E. Juan E. Herbert nació en 1860 y murió 3 meses después, de erisipela, página 48. Hobbies. Cultivar jardines y árboles frutales, coser y trenzar alfombras de tiras, entre otras actividades domésticas, páginas 102. 103. Rutina. Guillermo C. White recordó un típico programa de actividades en la época en que los White se encontraban en su casa en Battle Creek, con muy pocas variantes. El programa de la familia White era algo parecido a esto: a las 6 de la mañana todos se levantaban. Muchas veces mamá ya estaba escribiendo durante 2 o 3 horas, y la cocinera estaba ocupada en la cocina desde las 5. Alrededor de las 6:30, el desayuno estaba listo. Mamá acostumbraba mencionar, mientras estábamos en la mesa desayunando, que había escrito 6, 8 o más páginas y, algunas veces, nos leía a la familia algunas porciones interesantes de lo que había escrito. Papá. Algunas veces. Nos hablaba sobre el trabajo en el que estaba empeñado, o nos relataba incidentes interesantes relacionados con el progreso de la causa en el este y el oeste. A las 7 todos nos reuníamos en la sala de visitas para el culto matutino. Después de que papá salía de casa, a mamá le gustaba pasar una media hora en su jardín de flores. Durante esas partes del año en que las flores pueden ser cultivadas. A nosotros, sus hijos. Se nos estimulaba a trabajar con ella. Después. Ella acostumbraba dedicar 3 o 4 horas a escribir. Sus tardes estaban generalmente ocupadas con varias actividades: coser, remendar, tejer, zurcir y trabajar en su jardín de flores, con ocasionales viajes a la ciudad para realizar compras o visitar a enfermos, páginas 108, 109. Ver Guillermo C. White, Sketches and Memories of James and Ellen White, anécdotas y recuerdos de Jaime y Elena de White. Review and Herald, 13 de febrero de 1936. Fuerza en el Señor.
Después de un viaje de 3 meses por los estados del este en 1891, y poco antes de partir con destino a Australia, ella escribió: «Hablé 55 veces y escribí 399 páginas. El Señor es quien me ha fortalecido, bendecido y sostenido por su espíritu», página 109. Principal énfasis en la vida. Obtener y pintar un cuadro preciso del carácter de Dios, página 68. Temas generales. Sus mensajes públicos, de acuerdo con los oyentes, se centraban en el gozo, en animar a los desalentados y en la presentación de los encantos de un amante Señor. La conclusión de un sermón típico sería: esta vida es un conflicto, y tenemos un adversario que nunca duerme, y que está en constante vigilancia para destruir nuestra mente y, seduciéndonos, apartarnos de nuestro precioso Salvador, que por nosotros dio la vida. ¿Tomaremos la cruz que nos fue dada o continuaremos en la satisfacción egoísta y perderemos la eternidad de la bienaventuranza? La predicación de Elena de White se basaba, con frecuencia, en Isaías, en el Antiguo Testamento, y en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Los capítulos del Nuevo Testamento más usados por ella fueron Juan 15, Yo soy la vid, 2 Pedro 1, La escalera del crecimiento cristiano, y un Juan 3, Qué gran amor, página 127, lema constante. Adelante. Página 82, lista de deseos. Ser semejante a Jesús, practicar sus virtudes, encontrarse entre aquellos que tendrán su nombre escrito en el libro y serán rescatados, recibir la recompensa del vencedor y el tesoro en el cielo, estar con Jesús por los interminables siglos de la eternidad, conocer cada vez más la palabra de Dios y sus obras, tener un hogar junto a los redimidos, y que otros también lo tengan, página 72. Testimonio de alguien que conoció a la señora Elena. Mis recuerdos de Lana. White son que jamás en mi vida conocí a una mujer que pareciera tan completamente consagrada al Señor Jesús. Él parecía ser para ella un amigo personal que ella conocía, amaba y en quien confiaba. Ella encontraba una gran alegría en hablar sobre Jesús, y todas las personas más jóvenes estaban de acuerdo en que hubo por lo menos una joven que vivió muy próxima al Señor y que, de manera sincera y práctica, intentó, de todo corazón, seguir a Jesús. Página 71. Revisión de los textos. Durante su ministerio, la señora Elena contó con la ayuda de asistentes de edición. A veces, buscaba la ayuda de quienes no eran sus auxiliares inmediatos. Ella explicó ese procedimiento a W. H. Littlejohn en 1894, examino detenidamente mis publicaciones. Deseo que nada sea impreso sin un minucioso examen. Obviamente, yo no dejaría que personas sin experiencia cristiana y aptitud para apreciar el mérito literario fuesen colocadas como jueces de aquello que es necesario que sea colocado delante del pueblo como forraje limpio, totalmente cribado. Sometí todos mis originales de Patriarcas y Profetas y del tomo 4 de The Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, a la apreciación y crítica de la comisión editorial. Puse también esos originales en las manos de algunos de nuestros pastores para que los examinaran. Cuanto más los criticaran, tanto mejor sería para la obra. Cuando ella escribía sobre asuntos médicos, sus ayudantes de oficina les pedían a especialistas en medicina que revisaran los originales atentamente. Deseo que en todo cuanto lean, ustedes reparen en los lugares en los que el pensamiento es expresado de manera que reciba la crítica específica de médicos, y que bondadosamente nos den el beneficio de su conocimiento en relación con la forma de expresar el mismo pensamiento de la manera más precisa. Independientemente de la persona de quien recibía ayuda para la redacción, la señora Elena siempre realizaba una lectura del texto en su forma final, Encuentro de mañana, bajo mi puerta, varios artículos copiados por las hermanas Peck McGeary y Minnie Hawkins. Me corresponde hacer una lectura crítica de todo. Todo artículo que escribo para que sea preparado por mis obreras, tengo siempre que leerlo antes que sea enviado para su publicación, páginas 110-111. Última visión. Aconteció el 3 de marzo de 1915. En resumen, la señora Elena relató lo siguiente a su hijo Guillermo: hay libros de vital importancia que no son leídos por nuestros jóvenes. Son dejados de lado porque no les parecen tan interesantes como ciertas lecturas livianas. Debemos elegir libros que los estimulen a la sinceridad de vida y los lleven a abrir la palabra. No espero vivir mucho más. Mi trabajo está casi terminado.
diles a nuestros jóvenes que quiero que mis palabras los animen en la importancia de la vida que será más atractiva a las inteligencias celestiales, y que su influencia sobre otros debe ser ennoblecedora, páginas 72-73. Últimas palabras. Yo sé en quién he creído. Se las dijo a su hijo Guillermo y a su enfermera Sara, página 73. Último escrito conocido. Una carta, fechada el 14 de junio de 1914, página 65. Certificado de defunción. Miocarditis crónica. Factor contribuyente primario, astenia resultante de la fractura intracapsular del fémur izquierdo, 13 de febrero de 1915. Factor contribuyente secundario, arterioesclerosis, página 65. Pensamientos marcadores. Confianza en Dios. Hay, en la vida de todas las personas, emergencias en las que no se puede seguir la vista ni confiar en la memoria o la experiencia. Todo lo que podemos hacer es simplemente confiar y esperar. Honramos a Dios cuando confiamos en Él, pues Él es nuestro Padre Celestial. Biography of Ellen G. White, biografía de Elena G. de White. T2, páginas 432-433, ver, además, El Camino a Cristo, páginas 95-97, edición de bolsillo. Oración, cuando el pueblo de Dios ore fervorosa y sinceramente, individual y colectivamente, Dios responderá. Grandes cosas sucederán entre el pueblo de Dios. Y el mundo sentirá el impacto cuando el Espíritu Santo venga para habilitar y fortalecer a su pueblo. La oración, página 4. Oración de los padres. Cuando los padres oren e intenten lidiar de la manera más sabia con sus hijos, ángeles celestiales trabajarán en su favor. Review and Herald, 12 de julio de 1906. Felicidad. Yo no espero recibir toda mi felicidad en el más allá. Experimento felicidad ya mismo a lo largo de mi camino. Sin embargo, tengo pruebas y aflicciones, pero fijo la mirada en Jesús. Es en los lugares estrechos y difíciles donde Él está precisamente a nuestro lado. Podemos comulgar con Él y colocar nuestras cargas sobre el ser que las lleva todas y decir, oh Señor, no puedo llevar por más tiempo estas cargas. Mente, carácter y personalidad T2. Páginas 576. Educación de los hijos, AO. Dicen algunas madres, mis hijos me molestan cuando procuran ayudarme. Así me pasaba a mí con los míos, pero, ¿piensan que se los dejaba saber? Alaben a sus hijos. Enséñenles. Renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Esto es mejor que leer novelas, andar de casa en casa o seguir las modas del mundo. El hogar cristiano, página 262. El propio sufrimiento, pero en todo esto hubo un lado positivo. Mi Salvador parecía estar bien cerca de mí. Yo sentía su santa presencia en mi corazón, y quedaba agradecida. Esos meses de sufrimiento fueron los meses más felices de mi vida por causa de la compañía de mi Salvador. Comprendí que, como hilos de oro, cosas preciosas se habían entretejido en todas estas penosas experiencias. Manuscrito 75, 1893. Ropas. Sigan las costumbres en el vestir hasta donde ellas estén de acuerdo con los principios de la salud. Que nuestras hermanas se vistan con simplicidad, como muchas hacen, teniendo las vestimentas de materia L bueno y durable, apropiado para esta época, y no permitan que la cuestión del vestuario les llene la mente. Manuscrito 167, 1897. Sentido común. Dios quiere que tengamos sentido común, y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. Mensajes selectos, T3, página 247. Futuro. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. El discurso maestro de Jesucristo, página 85. Una de las citas más apreciadas. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado pequeña como para que Él no la note. El camino a Cristo, página 100. Frases de oro. Yo puedo hacer prácticamente todo.
cuando tengo que hacerlo, carta 95, 1886. Aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor son las personas más felices del mundo. Mensajes para los jóvenes, página 27. Sean calmos como una tarde de verano, pero inmutables como las montañas eternas, carta 216, 1903. Si los pensamientos son correctos, entonces, como resultado, las palabras también serán correctas. Nuestra elevada vocación, página 114. La hora de la necesidad humana es la hora de la oportunidad de Dios. Testimonios para la Iglesia, T4, página 521. La oración es el aliento del alma. Obreros Evangélicos, página 268. No nos transformemos en personas infelices por causa de los fardos de mañana. Signs of the Times. S. de noviembre de 1902. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. El colportor evangélico, página 109. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Obreros Evangélicos, página 277. El mundo juzgará al Salvador por las vidas de sus seguidores, cada día con Dios. Página 351. Las palabras bondadosas en la intimidad del hogar se asemejan a los rayos del sol. Hijos e hijas de Dios, página 254. Después de que mi pluma y mi voz no puedan ser escuchadas más, entonces mis escritos hablarán. Manuscript Releases, T16, página 134. Apéndice 2. Contexto y escenario. Hechos curiosos extraídos de la biografía de Elena de Witte. Le correspondió a Arturo Witte, hijo de Guillermo y nieto de la señora Elena, el privilegio de escribir la biografía de ella. Para tener una idea de cuán rica fue su vida, fueron necesarios 6 tomos para abarcar apenas lo principal de su trayectoria. A continuación, presentamos algunas curiosidades acerca de esta mujer extraordinaria, desde su infancia hasta la ceremonia de su entierro. Las referencias originales y las posteriores son citadas de manera breve para no quebrar la secuencia del texto. Y, en algunos casos, fueron adaptadas. A ver al final del libro la descripción de los 6 tomos escritos por Arturo Witte. Aquí se lo citará con el título general de Biography of Ellen G. Witte e Biografía de Elena G. de Witte. Disfruta de la lectura. Curiosidades sobre su infancia, adolescencia y juventud. Caída de las estrellas. Apenas 2 semanas antes del 6º cumpleaños de la señora Elena. El periódico Portland Advertiser relató: los madrugadores contaron que el cielo en la mañana de ayer, 13 de noviembre, antes de amanecer, quedó lleno de meteoritos y trazos luminosos, rayando el firmamento en todas direcciones. El cielo, dicen algunos, parecía estar en llamas. Otros agregan que las estrellas parecía que se estaban cayendo. 15 de noviembre de 1833. A unas centenas de kilómetros de allí, en Lowhampton, estado de Nueva York, un hacendado y antiguo oficial del ejército, llamado Guillermo Miller, estaba apenas comenzando su nueva carrera como predicador. Él le contaba al mundo lo que había descubierto en las profecías, que Cristo volvería en poco tiempo, y dentro de 10 años. La primera obra publicada de Miller fue un folleto de 64 páginas en 1833. Ese fue el año en que él recibió su licencia de predicador, y sus viajes, predicaciones y correspondencias aumentaron rápidamente. Cerca de allí, en la ciudad de Gorham, la pequeña Elena dormía tranquilamente mientras las estrellas caían. Ella no sabía nada sobre Guillermo Miller y su mensaje y, en noviembre de 1833, probablemente, estaba apenas empezando la escuela. Es lógico asumir que, como cualquier otra niña saludable, ella estaba aprovechando sus momentos libres para aprender más sobre las cosas a su alrededor. Biography of Ellen G. Witte, T1, página 19. Preocupación por las ardillas. La pequeña Elena acostumbraba jugar con sus hermanos en los bosques. Una de sus actividades era juntar las nueces que habían caído en el suelo. A veces encontraban los escondites en que las ardillas guardaban sus nueces y, para que los pobres animalitos no se quedaran sin tener que comer en el invierno, Elena siempre llevaba con ella una bolsita con granos de maíz. Ella tomaba las nueces, pero las sustituía con maíz.
Era una manera de disculparse con las ardillas y hacer provisión de alimento para ellas. Relatos inspiradores de pioneros adventistas, TL, página 89. Sacando a la vaca del pantano. Para la mayoría de las familias sencillas de aquellos días, la leche era provista por una vaca de la familia. No sabemos si esta historia aconteció en Gorham o en Portland, lo que sí sabemos es que, bien temprano en su vida, Elena aprendió a ordeñar, y también se corrobora que ella trataba muy bien a los animales. Un atardecer, cuando fue al campo de pastoreo a buscar a la vaca para ordeñarla, no la encontró por ningún lugar. La pequeña Elena comenzó a llamar a la vaca. Mientras buscaba, ella escuchó algo. Para su tristeza, la vaca estaba en el medio de un arroyo, literalmente atascada. Sin perder tiempo, ideó un plan de acción para sacar a la vaca de ese lugar. Extendió un poco de pasto verde en dirección de la boca del animal, que quedó feliz por tener alguna cosa para comer. Después de que la vaca sintió el gusto del alimento, Elena le ofreció una vez más pasto, pero lo dejó a una distancia que el animal no conseguía alcanzar, a menos que se moviera. Con la otra mano libre, ella se aferró del cuerno más cercano de la vaca y la llamó, «Ven, Bowsie, ven», mientras movía el mantoncito de pasto, ansiosa por disfrutar de su comida. La vaca hizo un esfuerzo extraordinario para conseguir salir del lugar donde estaba atascada. En poco tiempo, Elena y la vaca estaban recorriendo el camino de regreso al establo, Biography of Ellen G. White, T1, página 20. Por arriba del tronco. A veces la señora Elena contaba experiencias de su infancia. Cierta vez, por ejemplo, ella y su hermana gemela atravesaban un bosque. Elena saltaba de aquí para allá, pero en un momento, su hermana, que era un poco más rellenita y pesada, y le costaba saltar, tuvo dificultades para pasar por sobre un tronco. Entonces, dijo, «Ayúdame a pasar por arriba de este tronco». Y Elena la ayudó. Años más tarde, al contarle esta historia a una enfermera llamada Delia Walker Lovell, la señora Elena dijo, «Desde entonces vengo ayudando a las personas a pasar por arriba de los troncos». Era su especial placer y una de sus características personales el ayudar y cuidar a las personas. Ibid. Páginas 20, 21. Disciplina. En 1901, señora Elena escribió acerca de la disciplina que modeló su carácter ya en los primeros años de su vida. Cuando era niña, y mi madre me pedía que realizara alguna tarea, algunas veces yo comenzaba a quejarme y me iba. Pero ella me llamaba otra vez y me pedía que repitiera lo que yo había dicho. Y yo se lo repetía. Entonces, mi madre comenzaba a mostrarme cómo yo era parte de la familia, una parte de la empresa, que era tanto mi deber cumplir mi parte de las responsabilidades como era deber de mis padres cuidar de mí. Ella tomaba esta cuestión muy en serio. Yo tenía mis momentos para divertirme, pero puedo garantizar que no había tiempo para la pereza ni espacio para la desobediencia en nuestro hogar. Manuscrito 82, 1901. Recuerdos del hogar. La mamá de la señora Elena, Eunice, amaba las flores. El jardín siempre florecido dejaba el ambiente del hogar más alegre. Y el interior de la casa estaba equipado para la fabricación de sombreros. Biography of Ellen G. White, T1, página 24. Primeros años escolares. Fue probablemente en el otoño de 1833 que la señora Elena comenzó a asistir a la escuela, un poco antes de cumplir 6 años. Hasta podría haber sido antes, pues, en aquel tiempo, los niños podían entrar en la escuela con 5 años o menos. La escuela quedaba en la calle Brackett, a unas 4 o 5 cuadras de la casa de los Armón. En 1836 la construcción de madera fue sustituida por una estructura de ladrillo de 2 pisos, y fue en ese lugar que la señora Elena pasó su último año de escuela. En Portland, había clases tanto en el verano como en el invierno y, una vez que el año escolar comenzaba, el ritmo era bien exigente. Sin embargo, Elena amaba estudiar y tenía grandes expectativas de obtener una buena educación y llegar a ser alguien en la vida. Los libros recomendados para aprender lectura y ortografía eran de Samuel Worcester, 3 tomos, pero nunca había ejemplares suficientes para todos los alumnos.
Aún así, Elena progresaba rápidamente y, en poco tiempo, la profesora comenzó a pedirle que leyera las lecciones para el resto de la clase. Ella subía las escaleras para estar con los alumnos más avanzados, luego, a veces, le pedían que bajara para leerles a los alumnos más pequeños. Años después, mientras viajaba en tren con su esposo, la señora Elena leía en voz alta un artículo que ella había escrito y juntos lo iban corrigiendo. En eso, una señora se inclinó en dirección a ellos, le tocó el hombro y le preguntó: ¿Usted es Elena Armon? Sí, le respondió ella. Pero, ¿de dónde me conoce? Reconocí su voz, respondió la señora. Asistí a la escuela de la calle Brackett, en Portland, y usted acostumbraba leemos las lecciones. Podíamos comprender mejor las lecciones cuando las leía usted que cuando lo hacía otra persona. Ibid, páginas 25-26. Sobre el accidente. Cuando Elena sufrió el accidente, alguien, intentando ayudar, la cargó hacia dentro de una tienda próxima. Cuando recuperó el sentido, ella percibió que su ropa estaba llena de sangre y que el piso también había quedado sucio. Como no había atención de emergencia, un cliente de la tienda, desconocido para ella, se ofreció a llevarla hasta su casa en su carruaje. Temiendo ensuciar el carro con sangre, la muchacha agradeció, pero dijo que estaba mejor y que podía ir caminando. Desde pequeña, la señora Elena tuvo mucho respeto y consideración por los otros. Nadie había percibido cuán grave había sido la herida. Con la hermana y la amiga, ella comenzó a caminar hacia su casa, pero enseguida se desmayó, pues estaba muy débil por causa de la pérdida de sangre. Con dificultad. Las dos compañeras la cargaron hasta la casa. Elena no se acordaba de nada después del accidente. La madre le contó que ella quedó en coma durante 3 semanas. Nadie creía que ella pudiera sobrevivir, excepto su mamá. Tal vez por intuición materna, ella sentía que su hija no moriría. Por la descripción de los síntomas. Elena sufrió una grave conmoción cerebral con un posible traumatismo craneano. No solo los huesos de la nariz fueron quebrados, sino también algunos del rostro. Los médicos que fueron llamados no dieron ninguna esperanza de recuperación, creían que no había nada que pudiese hacerse en favor de la pobre muchacha. Cuando recobró la conciencia, Elena no tenía ni idea de lo que había acontecido. Parecía que había estado en un sueño profundo y no se acordaba del accidente, todo lo que sabía era que se sentía muy débil. Cuando escuchó a una de las vecinas decir que sentía pena por la muchacha y que casi no la había reconocido, Elena le pidió a su madre un espejo. Al respecto de esa experiencia, ella escribió: cada rasgo de mi rostro parecía que había cambiado. Lo que vi era más de lo que podía soportar. El hueso de mi nariz había sido quebrado. La idea de convivir con mi infortunio por el resto de mi vida era insoportable. No podía sentir placer en la vida. Sentí el deseo de no vivir, pero no tenía el coraje de morir, porque no me sentía preparada. Como el padre de Elena estaba en viaje de negocios por Georgia en ocasión del incidente, la madre soportó sola el peso causado por el accidente. Amigos que la visitaron, le aconsejaron a la señora Eunice que denunciara al padre de muchacha que había destruido la vida de su hija. Pero Eunice estaba en paz. Y respondió que si tal actitud pudiera traer de regreso la salud y la apariencia de Elena, valdría la pena, pero como eso era algo imposible. Era mejor no crear enemigos. Médicos fueron consultados para saber qué se podía hacer para reparar el problema en la nariz de Elena. Uno sugirió que tal vez un hilo de plata pudiese ser pasado por la nariz para intentar resolver la cuestión de la fractura. Pero la muchacha no podría soportar el dolor del procedimiento. En aquel tiempo todavía no existía la anestesia. Aproximadamente 50 años después del accidente, en una visita a Portland, la señora Elena tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el acontecimiento. Visité el lugar en el que ocurrió el accidente. Esa desgracia que por un tiempo pareció tan amarga y tan difícil de soportar, demostró ser una bendición disfrazada. El golpe cruel que me robó las alegrías de la tierra fue el medio para que dirigiera mi mirada al cielo. Yo nunca podría haber conocido a Jesús si la tristeza que nubló mis primeros años no me hubiese llevado a buscar bienestar en él.
Y agregó, cierta vez leí sobre un pajarito que, en su jaula, a plena luz del día y escuchando la música de otras aves, no aprende la canción que el dueño intenta enseñarle. Aprende un pedacito de esta, un trino de aquella, pero nunca una melodía definida y completa. Pero, entonces, el dueño cubre la jaula y la coloca donde el pájaro solo escuchará el canto que él le pretende enseñar. En las tinieblas, el pájaro intenta varias veces reproducir ese canto, hasta que lo aprende y por fin lo entona con perfecta melodía. La jaula puede ser descubierta y él conseguirá cantar a plena luz. No se olvidará jamás de la melodía que le fue enseñada en la oscuridad. Es así como Dios actúa con sus hijos. Él tiene un canto para enseñarnos y, cuando lo hayamos aprendido en medio de las sombras de la aflicción, podremos cantarlo para siempre. Biography of Ellen G. White, T.L., páginas 25 a 31, adaptado. Instrucción religiosa. Los Harmon eran miembros de la Iglesia Metodista de la calle Chestnut. Elena, su hermana gemela y los otros miembros más de la familia recibieron la primera instrucción religiosa de diversos pastores. La mayoría no permanecía más que 1 o 2 años en esa congregación. La iglesia tenía asientos en la galería y en el piso principal donde probablemente los Harmon se sentaban. Había también bancos de madera sin respaldo para los adoradores menos importantes, que pagaban una tasa anual de $1 para reservar un lugar. Robert Harmon era considerado un pilar de la iglesia, un exhortador. Esto significa que a veces, se levantaba al final del sermón para dar, como era costumbre entre los buenos metodistas, una respuesta improvisada de laico al desafío planteado en el sermón. También estaban las reuniones de clases metodistas. Eran menos formales que los cultos de los domingos. Se hacían en la casa de algún hermano y la asistencia era de más o menos 10 personas. Ese tipo de reuniones, con testimonios, consejos, confesiones, palabras de ánimo y alabanza servía para incentivar a los jóvenes a que se expresaran y desarrollaran su fervor religioso. La asistencia a esas reuniones era considerada obligatoria por todos los buenos metodistas. Fue en ese ambiente que la señora Elena enfrentó las luchas en su experiencia religiosa cuando era una niña. Ibid, páginas 32, 33. He adaptado las conferencias de Guillermo Miller. En marzo de 1840, cuando apenas tenía 12 años, Elena asistió a las conferencias de Guillermo Miller sobre el regreso de Jesús. Esta es la descripción que ella hizo. Esas conferencias producen un gran efecto, y la iglesia cristiana, en la calle Casco, donde el señor Miller las presentó, se llena día y noche. No existe agitación en esas reuniones, sino que una profunda reverencia permea la mente de quienes escuchan sus discursos. No solo se despertó un gran interés en la ciudad sino también en las personas del campo, quienes se reúnen día tras día, trayendo sus cestas con meriendas, y permaneciendo de mañana hasta que termina la reunión de la noche. El señor Miller enfatizó las profecías, comparándolas con el relato bíblico que anuncia que el fin del mundo está cerca. Asistí a las reuniones en compañía de mis amigos y escuché las extrañas doctrinas del predicador. 4 años antes de esto, en mi camino a la escuela, había recibido un pedazo de papel que contenía el cálculo de un hombre de Inglaterra que estaba predicando que la tierra sería consumida dentro de 30 años a partir de esa fecha. Ahora yo estaba escuchando los más solemnes y poderosos sermones anunciando que Cristo volvería en 1843, apenas unos pocos años después de esa fecha. El predicador describía las profecías con tanta precisión que la convicción alcanzaba el corazón de los oyentes. Mostraba los periodos proféticos y presentaba pruebas que fortalecían su posición. Entonces, sus solemnes y poderosas apelaciones y advertencias a los que no estaban preparados dejaban a la multitud fascinada. Ibid, páginas 34, 35. He adaptado. Sobre la reacción de los oyentes y la influencia del trabajo del señor Miller en la ciudad de Portland. La señora Elena observó. Las personas en la ciudad quedaron convencidas del mensaje. Reuniones de oración fueron organizadas y hubo un despertar general entre las varias denominaciones, porque todas ellas sentían, en mayor o en menor grado, la influencia que emanaba de la enseñanza de la breve vuelta de Jesús. Hay relatos que dicen que el señor Miller conseguía mantener a sus oyentes atentos mientras él hablaba durante 1 hora y media o 2. A veces, hacía de cuenta que un opositor y un investigador de la verdad estaban conversando. De manera bien natural, él elaboraba las preguntas y daba las respuestas.
Aunque él era serio, algunas veces hacía reír al auditorio. Ibid, páginas 34, 35, he adaptado. Biblias. Uno de los principales vendedores de Biblias informó que, desde que el hermano Guillermo Miller había llegado, había vendido más Biblias en un mes que en los 4 meses anteriores. Ibid, página 26, citado en The Midnight Cry, página 78. La segunda visita de Guillermo Miller a Portland. Después del bautismo de Elena en la iglesia metodista en 1842, Guillermo Miller volvió a Portland para una segunda serie de reuniones sobre el pronto regreso de Jesús a esta tierra. Igual que antes, las reuniones tuvieron lugar en la iglesia cristiana de la calle Casco. La señora Elena escribió. Esa segunda temporada provocó aún más agitación en la ciudad que la primera. Las diferentes denominaciones, con pocas excepciones, cerraron las puertas de sus iglesias en oposición al señor Miller. Muchos discursos fueron proferidos desde diferentes púlpitos intentando exponer el supuesto fanatismo del conferencista. Pero, las multitudes de ansiosos oyentes continuaban asistiendo a las reuniones. Muchos no conseguían entrar porque el ambiente estaba, literalmente, repleto. La congregación quedaba sorprendentemente quieta y atenta. Ibid, páginas 37, 38, también en Life Sketches of James and Ellen White en 1880, páginas 148, 149. Ella describió también la conducta de Guillermo Miller y su manera de predicar. Su manera de predicar llamaba la atención no por causa de los floreos o la oratoria, sino por su claridad al trabajar con hechos sorprendentes que sacaban a los oyentes de su estado apático. Él confirmaba sus declaraciones y teorías con la Biblia. Había poder en sus palabras, y era perceptible que decía la verdad. Era cortés y simpático. Era capaz de dejar el púlpito para encontrarle un lugar a alguien que necesitaba sentarse. Con justicia, era llamado Papá Miller, a causa de sus maneras gentiles y su preocupación por los otros. Era un orador elocuente y sus conferencias eran apropiadas y poderosas. Ibid, página 38, Ibid. Página 149. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría. Era un hombre de verdadero valor, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera se estimaran la integridad de carácter y el valor moral. Al unir verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y el dominio de sí mismo. Era atento y afable con todos. Y estaba siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación. Examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Escrituras le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. Cristo en su santuario, páginas 71, 72. La cuestión de la inmortalidad del alma. Por ese tiempo Eunice, la madre de Elena, y una de sus hermanas asistieron a una reunión en la que se presentó el estado mortal del hombre. Fue explicado que, cuando muere, el hombre no va al cielo ni al infierno, sino que vuelve a ser polvo, de donde fue formado. Cuando el asunto fue mencionado en casa, Elena quedó muy preocupada y escribió. Escuché esas nuevas ideas con un intenso y doloroso interés. Cuando quedé sola con mi madre, le pregunté si ella realmente creía que el alma no era inmortal. La respuesta fue que ella temía que esa cuestión hubiera sido un error tal como otras cuestiones. Pero, madre, le dijo Elena, ¿usted realmente cree que el alma duerme en la sepultura hasta la resurrección? ¿Usted cree que los cristianos, cuando mueren, no van al cielo ni que los pecadores van al infierno? La madre de Elena le respondió que la Biblia no daba pruebas de que existiera un infierno ardiente. Si hubiera un lugar así, sería mencionado en las Escrituras. Elena consideró muy extraña esta idea, porque creía que, si los pecadores no sintiesen miedo del infierno, tal vez nunca buscarían al Señor. Si esa es una verdad bíblica, le respondió la madre, en vez de impedir la salvación de pecadores, ese sería el medio para conquistarlos para Cristo.
si el amor de Dios no induce al rebelde a rendirse, los terrores un infierno eterno tampoco los conducirán al arrepentimiento. Biography of Ellen G. White, T1, páginas 45, 46, y Life Sketches of Jaime and Ellen White, 1880, páginas 170, 171. Algunos meses después, la propia Elena escuchó un sermón sobre el sueño de los muertos y creyó que debía ser verdad. A partir del momento en el que la luz sobre el sueño de los muertos aclaró mi mente, el misterio que encubría la resurrección se desvaneció, y ese gran evento asumió una nueva y sublime importancia. Life Sketches of Jaime and Ellen White, 1880, página 171. Paso a paso, la señora Elena fue siendo conducida a la comprensión de las verdades bíblicas, verdades que se transformarían en las piedras fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Biography of Ellen G. White, TL, página 46. Sobre el gran chasco. En el libro El conflicto de los siglos, página S 401 a 403, versión en tapa azul, Elena de White describió sus impresiones sobre el chasco sufrido el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y, en la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la Iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales, y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual, fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Además, si bien el chasco era el resultado de su propia interpretación errónea del mensaje que daban, sería trastocado para bien. El corazón de quienes habían profesado recibir la advertencia iba a ser probado. En presencia de su chasco, se apresurarían a renunciar a su experiencia y a abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía. ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulos? Muchos profesaban amar el advenimiento del Señor. Al ser llamados a sufrir las burlas y el oprobio del mundo, y la prueba de la dilación y del chasco, ¿renunciarían a su fe? Por no poder comprender inmediatamente los tratos de Dios para con ellos, ¿rechazarían verdades sostenidas por el testimonio más claro de su palabra? Esta prueba revelaría la fortaleza de aquellos que, con verdadera fe, habían obedecido lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría, como solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro de aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor resultantes de su error producirían en los hijos de la fe la corrección necesaria, los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más cuidadosamente el fundamento de su fe, y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Escrituras por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. A estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba les parecía oscuro a su entendimiento, les sería aclarado después. Cuando vieran el fin del Señor, sabrían que, a pesar de la prueba resultante de sus errores, los propósitos del amor divino hacia ellos habían estado cumpliéndose firmemente. Merced a tan bendita experiencia aprenderían que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todas sus sendas son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y sus testimonios, San 5 y 11, Sal 25, 10. Sobre la primera visión. Elena era una muchacha tímida. Y estaba muy atemorizada de lo que las personas pensarían y de que no aceptasen sus palabras al contarles la visión. Pero ella quedó sorprendida porque el mensaje fue aceptado de buen grado. Los chasqueados creyentes ansiaban un mensaje de esperanza. Toda vez que se sentía temerosa, Dios le mostraba que estaba con ella y que, por tanto, no había motivos para temer.
En cierta ocasión, al ser invitada para relatar su visión de diciembre en Portland, Maine, a fines de enero de 1845. Estaba afónica. Sin embargo, después que comenzó a hablar, todas las promesas que Dios le hiciera de ser siempre su fuerza se cumplieron. Ella habló con alto y buen volumen por aproximadamente 2 horas sin fatigarse. Esa experiencia de fuerzas restauradas en el púlpito, frente a los ojos de quienes vieron la maravillosa transformación de la debilidad en poder, se repitió muchas veces a lo largo de todo su extenso ministerio, mensajera del Señor. Página 63. Algunos hechos de su vida adulta. Las visiones. A lo largo de los 70 años de su ministerio, la señora Elena recibió cerca de 2000 visiones. ¿Sobre ellas? Ella dice lo siguiente. A veces soy llevada muy lejos en lo futuro, y se me muestra lo que ha de suceder. Luego, otra vez, se me muestran cosas que han ocurrido en el pasado. Después de que salgo de la visión, no recuerdo inmediatamente todo lo que he visto y el asunto no es tan claro delante de mí hasta que escribo. Entonces, la escena surge delante de mí tal como fue presentada en visión y puedo escribir con libertad. A veces las cosas que he visto están ocultas de mí después de que salgo de la visión, y no puedo recordarlas hasta que soy llevada delante de una congregación donde se aplica la visión. Entonces, vienen con fuerza a mi mente las cosas que he visto. Dependo tanto del Espíritu del Señor para relatar o escribir una visión como para tenerla. Es imposible que yo recuerde cosas que me han sido mostradas a menos que el Señor las haga surgir delante de mí en el momento que a Él le place que yo las relate o escriba. Mensajes selectos, T.L., página 41. La visión más larga de Elena duró 4 horas y ocurrió en 1845. Una persona malintencionada preparó una trampa. Su idea era intentar probar que las visiones de ella no eran de origen divino. Sin embargo, Dios alertó a la señora Elena. En esa ocasión, ella fue tomada en visión delante de algunas personas. Alguien de esa familia dijo que había escuchado decir que, si las visiones fuesen de otro origen que no fuera divino, una Biblia podría detener a la persona. Así que, una Biblia grande y pesada fue colocada sobre el tórax de Elena. Esto fue lo que aconteció. Inmediatamente después de que la Biblia fue colocada sobre Elena, ella se paró, caminó hasta el centro de la sala, con la Biblia abierta en una de las manos, y la levantó lo más alto que pudo. Con la mirada fija mirando hacia arriba, declaró de forma solemne, el testimonio inspirado de Dios. Después continuó por un largo tiempo, mientras la Biblia permanecía levantada con una de sus manos, teniendo la mirada fija hacia lo alto y no a la Biblia. Ella daba vuelta las páginas con la otra mano y, colocando el dedo sobre ciertos pasajes, pronunciaba correctamente las palabras con voz solemne. Los que vieron y creyeron, página 27. Seguramente, con esa experiencia, se disipó cualquier duda sobre si la señora Elena G. de White era mensajera del Señor. La visión del gran conflicto. Sin dudas, una de las mayores contribuciones de la señora Elena como mensajera del Señor para los últimos días fue la comprensión clara e inequívoca del tema del gran conflicto. En marzo de 1858, el matrimonio White estaba en Ohio realizando reuniones en las que se predicaba sobre el advenimiento. El domingo se le pidió al pastor Jaime que diera el sermón en el funeral de un joven recién fallecido. Ellos estaban reunidos en la escuela pública de Lovetts Grove. Después del sermón fúnebre, la señora Elena se sintió impresionada para decir algunas palabras de alivio a los familiares. Sin embargo, fue tomada en visión durante 2 horas. Allí recibió el mensaje del conflicto entre Cristo y Satanás. Tuvo un panorama completo de los acontecimientos y fue orientada a escribir sobre ellos. También se le advirtió que el enemigo intentaría impedir que ella escribiera. De hecho, 2 días después, el enemigo intentó quitarle la vida para que ella no cumpliera el propósito divino de escribir. La señora Elena sufrió un grave derrame y algunas partes de su cuerpo quedaron paralizadas. No obstante, todavía con dificultades. Ella perseveró y Dios la sostuvo. 5 meses después de esa visión, ella concluyó el primer libro. De 209 páginas. Que recibió el nombre de Spiritual Gifts,
Tomo L. En la actualidad, la serie de El Gran Conflicto está compuesta por 5 libros cuyo asunto abarca desde el origen del pecado y la caída de Lucifer hasta la victoria final de Cristo. Los títulos son Patriarcas y Profeta S, Profetas y Reyes. El deseado de todas las gentes. Los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Testimonios. Elena de White recibió mensajes que debían ser transmitidos a personas específicas. La reacción frente a los testimonios determinaba si la persona corregiría sus acciones y se colocaría del lado correcto o no. Los que siguieron sus consejos y atendieron a sus advertencias se transformaron en colaboradores. Otros prefirieron asumir una actitud orgullosa y no soportaron la reprobación. Estos se transformaron en los peores críticos de la mensajera del Señor y, con tanta seguridad, en personas más infelices. Mira lo que hizo que la señora Elena se transformara en una mensajera valiente para transmitir esos mensajes, ya desde el mismo inicio de su ministerio. Era muy difícil para Elena relatar las reprensiones sencillas y, a veces agudas, que Dios le daba para ciertas personas, y en ocasiones trataba de suavizar el mensaje y ablandar la censura. Luego agonizaba pensando si había expresado el mensaje correctamente, o si había hecho todo lo que podía por la persona. A menudo sentía que la muerte era mejor que tener otra visión con consejos para otros. En respuesta a su estrés agonizante, Dios le envió un mensaje especial en una visión. Vio a Jesús mirarla con el ceño fruncido y luego darse vuelta y alejarse de ella. Jesús se había alejado de ella, no lo podía soportar. Así sería la experiencia de los perdidos cuando clamaran a las montañas que cayeran sobre ellos. Entonces, el ángel le habló y la puso sobre sus pies. Se le mostró lo que sucedería si no entregaba fielmente los mensajes de Dios. Una compañía se presentó ante mí, cuyas ropas y cabellos estaban rasgados y cuyos semblantes eran la misma imagen de la desesperación y el horror. Se acercaron a mí y tomaron sus vestimentas y las refregaron contra la mía. Miré mi ropa y vi que estaba manchada con sangre. El ángel le aseguró que ese escenario no se había desarrollado aún, era solo una advertencia de que, si fallaba en entregar los consejos que Dios le enviaba, la sangre de los que se perderían sería sobre ella. Dándose cuenta del terrible destino que sería eso, voluntariamente entregó los mensajes que Dios le había enviado, a pesar de sus sentimientos. La gracia de Dios era suficiente para ella. Relatos inspiradores de pioneros adventistas, T1, páginas 103, 104. El testimonio más corto presentado por ella fue un telegrama enviado en 1907 al pastor de la iglesia de Battle Creek. El mensaje contenía apenas 2 versículos bíblicos, Filipenses 1 y 27 y 28, y la firma de la señora Elena. Más que suficiente para solucionar el problema. Se puede leer la historia completa en Los que vieron y creyeron, página 121. Alérgica a los analgésicos. La señora Elena era alérgica a los analgésicos, pero tenía un método infalible para soportar el dolor. En 1893, mientras estaba en Nueva Zelanda, sufrió serios problemas en los dientes y necesitó ser atendida por un dentista. La historia está registrada así en su diario el S de julio. La hermana Caro, a la dentista, llegó anoche, está aquí en casa. Me encontré con ella de mañana, en el desayuno. Ella me preguntó, ¿la hermana está triste por verme? Le respondí, es claro que es un placer para mí encontrarla a usted, mi hermana Caro. Sin embargo, no tengo tanta seguridad con respecto a encontrar a la señora doctora Caro, mi dentista. A las 10 estaba en la silla, y en poco tiempo 8 dientes fueron arrancados. Quedé contenta de que el trabajo hubiera terminado. No rechacé el tratamiento ni gemí. Yo le había pedido al Señor que me diera fortaleza y gracia para soportar el doloroso proceso, y sé que el Señor escuchó mi oración. Después de que los dientes habían sido arrancados, la hermana Caro temblaba como una hoja de álamo. Sus manos estaban trémulas y sentía dolores. Era porque había tenido miedo de causarle algún dolor a la hermana White. Pero, ella sabía que debía realizar aquella intervención y continuó, Biography of Ellen G. White, T4, página 98. El diario concluye la historia con la paciente transformándose en enfermera, cuando la señora Elena llevó a la doctora Caro a una silla cómoda y le proveyó algo para refrescarla.
Kellogg y el panteísmo. La obra médico-misionera ocupó un papel importante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el plan divino, era un medio para aliviar el sufrimiento de los enfermos y familiarizarlos con el Salvador, preparándolos para la segunda venida de Cristo. John Harvey Kellogg fue un médico brillante, totalmente comprometido con el mensaje de la salud de acuerdo como era presentado por la señora Elena. Jaime y Elena White creían tanto en su talento profesional que ayudaron a pagar su carrera de medicina. Alrededor de 1895, en Battle Creek, el Dr. Kellogg hospedó en su casa al Dr. A. H. Lewis, adepto al panteísmo y tenido en alta estima entre los bautistas del Séptimo Día. Desde entonces, el Dr. Kellogg pasó a defender la idea de que Dios era una esencia y, como tal, estaba dentro del ser humano y en todo, incluyendo la naturaleza. Incluso llegó a usar algunos textos de la Elena de White para defender este concepto. Desde el inicio, ella identificó esas nuevas enseñanzas como semillas del error. La cuestión se hizo muy seria porque el Dr. Kellogg consiguió influenciar a otros médicos, pastores y profesores en Battle Creek. Y esa idea equivocada se diseminó entre los adventistas de otros lugares. Varias veces, la señora Elena llamó la atención del Dr. Kellogg con relación al error que él estaba ayudando a diseminar. Pero él no se convenció. Llegó al punto de escribir un libro titulado The Living Temple, el templo viviente, en el que sutilmente defendía este concepto pagano, basado en el hinduismo. Cuando el sanatorio de Battle Creek se incendió, él ofreció sacar una tirada de su libro para ayudar, con el dinero de la venta, a cubrir los gastos de la reconstrucción. Sin embargo, no fue aceptado a causa del contenido de la obra. A pesar de eso, insistió en hacer una tirada particular, y encomendó la impresión a la Review and Herald. Un hecho curioso es que, cuando la Review and Herald se incendió en diciembre de 1902, las chapas del libro del Dr. Kellogg estaban justamente en preparación para ser impresas, y también fueron consumidas por el fuego. Dios no podría haber utilizado medios más eficaces para mostrar su desagrado y dejar en claro que las ideas del Dr. Kellogg eran contrarias a las verdades de la Biblia y del espíritu de profecía. Infelizmente, después de que su libro fuera rechazado por los líderes de la Iglesia en el Concilio Otoñal de 1903, él se rebeló y, posteriormente, abandonó los caminos divinos. Sobre Jaime White. Jaime White tuvo un papel esencial en la vida de Elena. Además de ser su compañero, fue de gran apoyo para su ministerio. Nunca dudó del origen de los mensajes que ella presentaba. He aquí unas palabras sobre él, que nos dan una idea de quién fue el hombre que Dios eligió para estar al lado de su mensajera. Conocido por su persistencia y sano juicio, Jaime era considerado un líder de confianza por parte de sus hermanos adventistas del Séptimo Día. Él no era apenas un estratega, sino que luchaba como un guerrero en el campo de batalla. Inició la obra de las publicaciones de la Iglesia a partir de cero, fomentó la organización de la Iglesia y desarrolló el sistema educativo cuando otros veían en eso apenas un sueño. Su robusta fe y contagiosa alegría conmovían al público que lo escuchaba. Fondos económicos y apoyo aparecían. Su extraordinario talento comercial salvó a la denominación de muchas dificultades. En ocasión de la muerte de Jaime White, el redactor del Battle Creek Journal, que acompañaba de cerca los emprendimientos del Pr. White, escribió: «Él fue un hombre del Temple de los Patriarcas, un hombre cuyo carácter fue moldeado en el crisol de los héroes». Si poseer claridad lógica para formular una creencia, si poseer poder para contagiar a otros con el propio celo e impresionarlos con las propias convicciones, si poseer la capacidad ejecutiva para establecer un grupo religioso e imprimirle forma y estabilidad, si poseer capacidad para moldear y dirigir el destino de grandes comunidades es la marca de la verdadera grandeza, el Pr. White tiene, con plena certeza, el derecho a ese nombre, pues él no posee apenas una de esas calidades, sino todas. Ellas en un grado señalado, mensajera del Señor. Página 53. Ángeles. En cierta ocasión, en el inicio de su ministerio, la señora Elena necesitó dar un testimonio en el que revelaba la verdadera condición espiritual de alguien que estaba intentando desacreditarla diciendo mentiras con respecto a ella. La situación la dejó tan desanimada que enfermó gravemente.
Dios le dio una visión en la que le afirmaba que, además de su ángel designado para su guarda, ella tendría un ángel más para fortalecerla y animarla cuando fuese necesario. Por primera vez, ella vio la gloria de la tierra nueva. Esa visión fue publicada en el periódico The Present Truth a La Verdad Presente. Por Jaime Witte, en noviembre de 1850. Cuando la señora Elena estaba en Australia, participando de la primera reunión campestre realizada en Brighton, algunos jóvenes intentaron complicar la buena marcha de las reuniones. Actuaban como vándalos, y hasta llegaron a destruir varias carpas. Querían hacerle alguna travesura a la señora Elena, y pensaron en tirar al suelo la carpa donde ella se alojaba. Pero, el plan llegó a los oídos de los organizadores y se llamó a la policía. Un oficial de origen irlandés, alto y fuerte, fue designado para montar guardia frente a la carpa de la oradora. Se cuenta que cierta noche, mientras realizaba su ronda, vio un rayo de luz sobre la carpa de la señora de Witte. Cuando se aproximó, vio que la luz, en realidad, tenía forma de ángel. Quedó tan impresionado con la escena que decidió participar de las reuniones y terminó convirtiéndose al adventismo. Pidió su salida de la corporación policial. Fue bautizado y se transformó en un activo miembro de la iglesia local. Muchos otros se convirtieron debido a su testimonio. La siguiente historia fue contada por Grace Witte Jack, nieta de la señora Elena. Se la escuchó al Pr. Arturo G. de Nils, en esa época presidente de la Asociación General, cuando él estuvo de visita en Elmshaven. Fue recibido en la puerta de entrada e invitado a pasar directamente al escritorio de la señora de Witte, en el parte superior de la vivienda. Él subió la escalera curva. Mientras admiraba la vista desde la ventana de vidrio de colores y el zaguán de abajo. Cuando entró al escritorio, ella lo saludó y le preguntó, ¿vio usted al ángel? Con una mirada atónita, él le hizo entender que no. Sorprendida, la señora Elena observó a O. Pasó al lado de él en el corredor. Exactamente cuando usted se detenía ante la puerta, Heartwarming Stories of Adventist Pioneers, a Relatos Inspiradores de Pioneros Adventistas, T2, página 59. El Tabernáculo de los 10 centavos. En 1878, la organización adventista estaba muy concentrada en Battle Creek. El Pr. Jaime Witte era el presidente de la Asociación General cuando sintieron la necesidad de tener una iglesia más grande. Con los miembros regulares, más 400 alumnos del colegio, y pacientes, visitas y empleados del sanatorio, era imperioso disponer de un espacio mayor. Además de todo esto, había una desesperada necesidad de un local con espacio adecuado para la realización de las muchas asambleas de la Asociación General y otras reuniones que se desarrollaban en Battle Creek. Se trazaron planes para un predio que acomodara a 3.000 personas en ocasiones especiales. Con vistas al financiamiento de un proyecto de esta magnitud, apelarían a la Iglesia en general. La propuesta fue presentada a través de una serie de artículos en la Review and Herald, sugiriendo que el dinero fuese recolectado a través de contribuciones mensuales de cualquier persona, hombres, mujeres y niños, que consideraran un placer contribuir para una casa de esas características. También se sugería que la cantidad de las contribuciones mensuales fuese de 10 centavos por cada colaborador. Que ellos, y todos los otros que pudieran hacerlo, pagasen $1 o más cada uno, corno adelanto, durante el mes de julio de 1878. Y que la futura casa de culto, por razón de la forma de recaudar los fondos para su construcción, fuese denominada Dime Tabernacle e Tabernáculo de los 10 centavos. El plan tuvo un éxito espectacular, con la participación entusiasta de niños y adultos. El Tabernáculo de los 10 centavos estuvo a disposición de la Iglesia desde su dedicación, en 1879, hasta el incendio que lo destruyó en 1922, Heartwarming Stories of Adventist Pioneers, Relatos Inspiradores de Pioneros Adventistas, T1, páginas 161-162. En esa iglesia se realizaron las ceremonias fúnebres de Jaime Witte, en 1881, y de Elena de Witte, en 1915. Profetisa verdadera. Profeta es alguien llamado para transmitir un mensaje. La Biblia presenta varios ejemplos de profetas, tales como Elías, Eliseo, Jeremías y Juan el Bautista, entre otros.
A continuación, mostramos algunas características físicas que pueden acompañar a los profetas cuando están en visión. ¿Los profetas? 1. Tienen conciencia de que un ser sobrenatural se comunica con ellos, y tienen un profundo sentido de indignidad. 2. Frecuentemente pierden las fuerzas. 3. A veces se caen al suelo como en un sueño profundo. 4. Escuchan y ven acontecimientos en lugares remotos como si estuviesen realmente presentes. 5. A veces no consiguen hablar, pero, cuando sus labios son tocados, logran hacerlo sin problemas. 6. Muchas veces no respiran. 7. No tienen conciencia de lo que acontece a su alrededor, aunque tengan los ojos abiertos. 8. A veces, durante la visión, reciben fuerza suplementaria. 9. Reciben fuerza y aliento renovados al finalizar la visión. 10. Ocasionalmente sufren algún tipo de lesión física temporal como secuela de la visión. No todas estas características físicas acompañan cada visión. Además, pueden ser falsificadas. Por eso, los fenómenos físicos no deben ser utilizados como evidencia única para probar la autenticidad de un profeta. Aunque las Santas Escrituras no los presentan como pruebas, la presencia de tales características debe ser considerada normal en quienes dicen hablar en nombre del Señor. Aunque los aspectos físicos sean útiles al tomar en consideración las credenciales de un profeta, otros criterios son mucho más confiables. Mensajera del Señor, página 28, he adaptado. La Biblia orienta sobre lo que son consideradas pruebas de un verdadero profeta. En forma bien resumida, estas son las 4 pruebas por las que el profeta debe pasar. 1. Sus predicciones necesitan cumplirse. Deuteronomio 6 y 21, 22. Solo en casos de profecías condicionales, ellas podrían no cumplirse. Verge 18, 7-10, Deuteronomio 28, Jonás 3, 3-5, 10. 2. Lo que el profeta, dice debe estar en armonía con la Biblia. Deuteronomio 13, 1, 4. 3. Su vida, los frutos, debe estar de acuerdo con lo que predica. Matt 7, 15-23. 4. Sus palabras deben tener como foco a Jesús y no a él mismo. 1 Juan 4, 2. Podemos decir que la señora Elena G. de White encajó perfectamente en esos criterios. Por lo tanto, es una verdadera profetisa de Dios para los últimos días. Apéndice 3. Libros de Elena G. de White. Se calcula que Elena de White pudo haber escrito, a lo largo de su vida, cerca de 100.000 páginas a mano, incluyendo cartas, diarios, artículos, folletos y libros. Sería el equivalente a unos 25 millones de palabras. Hasta su muerte, en 1915, había ya publicados 24 libros originales de su autoría, y otros 2 estaban en proceso de publicación. Después, muchos otros materiales surgieron como compilación de sus escritos. Actualmente, Elena de White es considerada la autora estadounidense con más obras traducidas a otras lenguas, y una de las más recordadas por la diversidad de los temas abordados. Su extensa vida literaria muestra el poder de Dios actuando por medio de ella. Después del accidente, cuando todavía era una niña, Elena perdió la firmeza de las manos y no pudo escribir más. Sin embargo, en el inicio de su ministerio, en visión, le fue dicho que escribiera lo que había visto. Ella obedeció y su mano quedó nuevamente firme. Mira cómo la señora Elena describe esta experiencia. El Señor me dijo, escribe las cosas que te voy a transmitir. Comencé a hacer esta obra cuando era muy joven. La mano, que era débil y temblaba por causa de las enfermedades, quedaba firme inmediatamente después de que tomaba la pluma, y desde las primeras veces he sido capaz de escribir. ¿Dios me dio la habilidad de escribir? La mano derecha difícilmente tenga alguna sensación desagradable. Nunca se cansa. Rara vez tiembla. Biography of Ellen G. White, T1, páginas 91-92. A continuación, presentamos una lista en orden alfabético con los libros de esta querida escritora, en castellano y en inglés, así como el año de la primera edición. Los títulos en negrita son de las obras originales. Las siglas MM indican que son meditaciones matinales. Aclaración:
Este cuadro esquemático fue adaptado del trabajo original en portugués para la presente edición de esta obra, Vaso de barro, en castellano, y no es definitivo en lo que respecta al castellano. El incendio sufrido por la ACES destruyó la mayor parte de los registros documentales que habrían sido valiosísimos para confeccionar esta lista, por lo que, en los próximos años, se seguirá investigando para poder ofrecer mayor exactitud en los datos, sobre todo de los inicios de la editorial. Los que están sin fecha, S.F., se sabe que fueron parte de las primeras publicaciones ofrecidas a la feligresía. Y quedaron muchos otros libros fuera de esta lista, pues sería demasiado larga.